Buenas tardes. Bueno, pues me presento, Antonio, y mi esposa Gema, pues también estamos aquí, ¿no?, en la convención, y la verdad que con muchas ganas porque, bueno, pues también, ¿no?, pues había ganas de conocer la obra, de conocerles a ustedes y de poder ver, ¿no?, pues también cómo trabajan, ¿no?, para Dios y cómo sirven a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y esto es bueno, ¿no?, ver un pueblo grande alabándole, adorándole. Y la verdad que, pues contento, ¿no?, y daros un saludo desde Madrid, ¿no? Yo vivo en Madrid, pero no soy de Madrid, se notará en el acento. Pero ahí llevo media vida, ¿no?, entre Madrid y Huelva, así estoy, ¿no? Y bueno, hasta que el Señor quiera. Entonces, estamos ahí trabajando y bueno, pues mandaron saludos, pues Rufo, Loli, Tare, Anita, Raúl, Sonia, Manolo, pues os conoce toda España, todo Madrid. Un fuerte abrazo desde allí, desde Madrid, y nada, muy contento por ver la obra de Dios, ¿no?, porque realmente es lo que nos estimula, ¿no?, en la fe, ¿no?, o este momento, todo lo que yo sé que Dios va a obrar, ¿no?, sé que Dios va a hacer un milagro, ¿no?, seguro, ¿no?, que ya lo ha hecho muchas personas y lo va a seguir haciendo, porque el Dios que predicamos es un Dios que está está vivo, y tenemos que ir poco a poco, ¿no? Gracias a Dios, pues tenemos personas que nos van instruyendo, ¿no?, en la palabra, nos van conduciendo, nos van dirigiendo, nos van, ¿verdad?, como niños, ¿no? Dice que tenemos que desear, ¿no?, la palabra, ¿no? Tenemos que desear tener, que no se pierda nunca estas ganas de alabar a Dios, de tocar las palmas con libertad, con orar. Eso, de verdad, pase el tiempo que pase, quédatelo grabado y ten libertad siempre para alabar a Dios, ten libertad siempre, porque es así, en espíritu y en verdad, y es la manera mejor de adorarle. A mí me gustaría fuera Mateo 16, voy a intentar... 16, 21, Mateo, y es cuando Jesús está anunciando su muerte, es cuando Jesús, ¿verdad?, está con sus discípulos y les está anunciando lo que realmente, ¿no?, el propósito, ¿no?, por el cual Él está en la tierra. Y el propósito, pues sabemos, ¿no?, que era, ¿verdad?, si el grano no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Y esa es la actitud, ¿no?, en la que nosotros tenemos que estar, ¿no?, estos días, ¿sí?, con el deseo de poder morir a nosotros, ¿verdad?, y que pueda nacer el Hijo de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y de alguna manera ellos estaban con el Maestro, pero aunque se lo estaba diciendo, como que a veces nos acostumbramos, ¿verdad?, a lo que palpan nuestras manos, a lo que ven nuestros ojos, o al bienestar de nuestro confort, ¿no?, de nuestra carne, porque al final vemos como Dios hace milagros,
Dios sana, Dios cubre las necesidades, ¿sí? Las necesidades que cada familia, cada persona, pues tiene en sus hogares o en sus corazones, ¿verdad? Y yo pues estaba viendo esto y veía como a veces no estamos preparados, ¿no? Y yo creo que tenemos que prepararnos para esto, ¿no? Para ir y predicar el Evangelio. ¿Por dónde? Por todo el mundo. Porque cuando sea el Evangelio predicado por todo el mundo, ¿qué acontecerá? ¿Qué vendrá? ¿Ven? Entonces tenemos que ponernos ahí, pero a veces pues como que nos quedamos un poquito, ¿no? Mejor agarraditos ahí o apoyados sobre la persona y Dios nos ha dado una fe que vence al mundo, ¿verdad? Y esa misma fe tiene que estar obrando en sus corazones. Por eso estos días tenemos que aprovecharlo bien, ¿no? Yo estos días estaba orando y venía fuerte a mi corazón que la presencia de Dios venga como nunca a tu vida, ¿no? No sé cómo, yo sé cómo cuando oro a Dios, sé cómo cuando, no sé, cuando me entregué mi vida a Cristo, sé cómo Jesús se manifestó en mi vida, ¿sí? Pero el otro día estaba orando y venía fuerte a mi corazón eso, ¿no? Y yo deseaba una vez más, ¿no? De una manera especial, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Lo que hemos experimentado, un toque de Dios, una presencia de Dios, ¿verdad? Es muy importante, cambia todo. Por eso cuando el pueblo alaba a Dios, ¿qué ocurre? Pues eso, suceden cosas maravillosas y esto es bueno, ¿eh? Por eso alabamos a Dios y no se tiene que apagar ese fuego, ¿no? Tiene que ser con ganas, con júbilo, porque nos ponemos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores y Él va a bendecir. Y cuando Él está aquí hablándole en el 16:21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y este es el propósito, ¿no? Dice, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a recomendarle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Pensar un poco, ¿no? Fíjate cómo lo que le estaba diciendo al maestro, ¿no? Y el maestro aquí le tuvo que reprender. Y nosotros tenemos que armarnos, ¿verdad?, del mismo valor, ¿verdad?, que se armó Cristo Jesús, con los mismos pensamientos, ¿sí? En cuanto a los padecimientos, en cuanto a los sufrimientos, dice, armaos con los mismos pensamientos que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Porque de esta manera es la única manera, ¿verdad?, que vamos a poder llevar el Evangelio hacia adelante, porque si no, siempre vamos a caer en el buenismo, en el humanismo y en todas estas cosas, ¿sí? Vamos a querer parar el plan de Dios. Y cuando Dios, ¿no?, aquí envió a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sabía dónde tenía que ir dirigido, Jesús sabía hacia dónde tenía que ir, el tiempo que tenía que estar en la tierra, lo que tenía que hacer. Sí, dio de comer a 5.000, multiplicó, enseñó a sus discípulos a hacer cosas, ¿no?, a dar de comer, ¿no?, enseñó a sus discípulos ¿no?, sus mismos discípulos le pedían que les enseñara a orar también, ¿sí? Ese es nuestro maestro y en Él es el que día a día vamos aprendiendo, pero es muy importante que captemos el mensaje de salvación. El mensaje de salvación, Jesús lo dijo, dice, a los pobres siempre les vaya a tener, ¿sí? Pero a mí no. Entonces el tiempo que tenemos para, como decía Pablo, ¿verdad?, el tiempo que resta, el tiempo que Dios nos ha permitido a partir de que Él nos ha rescatado de esa vana manera de vivir, ahora ya vamos restando, pero a veces parece que queremos sumar, ¿sí? Y tenemos que ir restando. Pablo decía, y el resto del tiempo que queda lo quiero vivir, ¿dónde? En la fe del Hijo de Dios. Y tenemos que ir, ¿verdad?, con la palabra, bien, ¿sí?, ahí con ganas, con fuerza, llevando el mensaje de salvación por todo el mundo, sabiendo que mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo.
y que las cosas terrenales o lo que vemos o lo que nuestros ojos, ¿no? Pues sí, son cosas que están. Pero lo que a mí me atrae de todo esto, desde que aterricé en México, pues son ustedes, no son las almas, ¿no? Es lo que realmente tiene mucho valor para Cristo, ¿sí? Porque Él pagó un alto precio por cada uno de los que estamos aquí. Por eso no podemos desaprovechar esta oportunidad tan grande que Dios nos está brindando. No sé cuál es tu situación, te podías haber quedado en casa, podía pasar muchas cosas, pero Dios te ama y por eso hoy estás aquí. Sí, da igual la edad que tengas, da igual lo que estés pasando, pero si tú tienes fe, Dios va a obrar en tu vida. Un poquito más adelante, en el 17, ¿verdad? Que no tengamos que ser reprendidos por Jesús en cuanto a este humanismo o a este buenismo que muchas veces nos entra, déjalo, pobrecito, es que para que no sufra, es que no, sí, los tiempos de Dios son como, en cuanto a sus tiempos, ¿verdad? Cuando sabemos vivir en los tiempos de Dios, son los mejores. Cuando nosotros nos salimos de los tiempos de Dios, que por lo menos yo lo sé por experiencia en el poco tiempo que llevo caminando en Cristo, de cuando yo entro en ese plan, pues a veces lo paso mal, a veces pues Dios me tiene que llevar a un desierto, Dios me tiene que, ¿no?, tratar y pasar cosas. Pero lo especial es esto, ¿no?, de que cuando estemos escuchando el mensaje estemos atentos. Hay una parte que dice, hacer que penetren bien estas palabras en vuestros oídos, le decía a los discípulos. Que penetren bien estas palabras. El Hijo del Hombre le tiene que acontecer esto. Sí, sabemos la victoria, esto es algo que sabemos que está vencido y por eso tenemos ese gozo cada día, ¿verdad? Sabiendo que Él venció a la muerte. Por eso un poquito más adelante, otra vez más, le dice así, dice, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matará. Pero otra vez más le dice, pero al tercer día resucitará. Dice, y ellos, fíjate ya, esta segunda vez le aconteció algo, ¿verdad? Dice que se entristecieron ¿en qué? En gran manera. Cuando nosotros, ¿cómo tenemos que estar? Gozosos, ¿verdad? Por lo que ha hecho Cristo. Porque gracias a Dios por Cristo, porque si no, ¿dónde estaríamos hoy si no fuera por Cristo? ¿Sí? Si no hubiera intercedido por nosotros. ¿Sí? Por eso Pablo, en Primera de Corintios, vamos a leer un versículo ahí que me gusta mucho. Pablo hablando a los corintios, ¿no?, cuando fue a verlos, a tratar con ellos situaciones, pues como hoy podemos tener aquí y en estos días y en nuestra día a día, en nuestra vida, ¿no? Por eso leemos las cartas, por eso vamos a las reuniones, por eso escuchamos el Evangelio, ¿sí? Para que de esta manera vamos adquiriendo, ¿no?, pues sabiduría y vamos aprendiendo. Y dice que Pablo le dice aquí en el capítulo 2, así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencias de palabra o de sabiduría, pues me propuse, ¿sí? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y a este cómo? Crucificado, ¿verdad? Ese era el deseo de Pablo, ¿verdad? Cuando él había sido llamado, sabiendo quién había sido, como antes esta mañana nos han dicho, ¿verdad? La persona que era, sabemos las cosas que hizo, y yo sé que por el testimonio de un hombre, ¿sí?, esa persona fue tocada. Y yo sé que igual tú puedes pensar, el Evangelio no es para mí, o estás entristecido porque no lo sé, pero tú puedes ser una herramienta útil para el Señor. Tu testimonio puede servir para que otra persona se convierta. ¿Sí? Conocemos la historia, ¿no? Cuando Esteban fue apedreado, ¿quién estaba allí cerca?
¿verdad? Pero ¿qué le tocó? ¿Qué le movió? Él tenía más ira por los cristianos. Pero esas palabras que dijo, perdónale porque no saben lo que hacen, ¿sí? Tocó, ¿sí? Cuando nosotros llevamos este pensamiento como llevaba Cristo, ¿verdad? Y llevamos los padecimientos de Cristo, ¿no? Nosotros, porque tenemos que seguir hacia adelante con ellos, ¿verdad? Los que faltan por las almas que faltan por rescatar, ¿verdad? Y se les presenta el Evangelio y se les lleva las buenas nuevas y por tu vida cambiada, tu forma de hablar, tu forma de andar, tu forma de caminar, dice que cambia todo. Por eso dice, cambia tu manera de ¿qué? De pensar, para que cambie ¿qué? Todo. Y esto es lo que nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Pues de alguna manera, sí, a sus discípulos, una vez que estaban con ellos, les estaba anunciando, os veo muy animados, os veo que estáis a tope ahí, pero llega el día, estamos llegando, y el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado, ¿sí? Pero tenéis victoria, porque al tercer día resucitará. Pero ellos, ¿qué dice? Se entristecían grandemente. Y Pablo aquí nos está diciendo que él se propuso no saber de otra cosa que esto. Porque él había experimentado, ¿verdad?, a este Cristo vivo, a este Cristo resucitado, ¿sí? No un Cristo solo de palabra, sino de poder, ¿sí? Y seguimos en el 2 de Primera de Corintios. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, y estuve entre vosotros, fíjate cómo estaba Pablo predicando el Evangelio, pero cuando estaba matando a los cristianos, dice en su testimonio que iba ¿cómo? Con una fuerza, con un vigor, iba que no había que lo parara, al revés, iba buscando más autoridad, quería más, no se saciaba, ¿sí? Pero cuando llegó nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, yo podría dar mi testimonio, ¿sí? Yo llegué también a Reto con 24 años, ¿sí? Y mi vida era un desastre también. Y yo vi testimonios vivos, vi personas cambiadas por el amor de Dios. Igual no vi mucho más, porque de aquel tiempo pues no veí tanto que me pudiera llamar la atención, pero vi algo en personas que nunca en la vida había visto, y era amor. Pero cuando le miraba yo la cara, digo, sí, a mí me daba hasta miedo de mirarle a la cara a esa persona, o le veía los rasgos o las cosas y decía, ¿y dónde me ha traído mi madre aquí? ¿No? Esta no se la perdono a mi madre. Allí me dejó y nada más entrar, me quitaron todo y ya está. Con la camiseta de tiranta, que era lo que llevaba, me acuerdo todavía roja, pero qué bueno que por el amor de esas personas, ¿verdad?, derramado, ¿no?, que Dios había derramado Dios en sus corazones, pues me lo transmitieron de una manera sencilla y humilde, ¿verdad?, en el día a día, caminando, paseando al mismo paso que yo, no me exigían más. ¿Sí? Y eso era especial. Por eso digo que yo, la vida de Pablo me gusta mucho por esto, porque cada uno sabe lo que hay. Pero yo te puedo decir que Dios tiene poder para cambiar tu vida, ¿sí? Pero tienes que tener fe, tienes que acercarte a ese trono de la gracia, de una manera no religiosa, no de una manera calculadora, no con unos proyectos, pues como igual, por eso ellos se entristecían, porque a lo mejor pensaban, ¿verdad?, que iban ahí en ese, no, pues vamos con el Rey de Reyes, ¿verdad?, cuando nos vean, ¿no?, todo lo que estamos haciendo, dando de comer a 5.000 personas, haciendo tantas cosas. Pero nuestro Señor Jesús, ¿qué nos enseña? Que lo que hace tu mano derecha, no lo sepa la izquierda. ¿Sí? ¿Cuántas cosas hacemos en los secretos para Dios y para tu prójimo? Y cuando ves que le ha correspondido Dios una oración, ¿cómo te sientes? ¿Cómo? Bien, ¿verdad?
mejor que venga uno y te dé la palmadita, ¡ay, qué bien lo has hecho! Son experiencias, son cosas que hay que vivir en el Evangelio, porque si no nos puede pasar esto. Podemos ser corregidos. Apártate de mí, le dijo a Pedro. Apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque no has entendido. Esto es para valientes, esto está ya consumado, esto te lo estoy diciendo bien para que lo entiendas, para que te prepares, ¿sí? Porque mayores cosas que estas que estás viendo hacer a mí, las vas a hacer tú. Y todavía te estás quedando ahí como parado. Por eso cuando vemos a los hombres de fe, los hombres de Dios, a mí me gusta, ¿no? Porque ver los testimonios vivos que tenemos alrededor nuestra nos tienen que estimular ¿en qué? En fe. Y dice que imitemos su fe, no que imitemos lo que hace, ¿sí? Imitamos, por ejemplo, un famoso canta y los niños de hoy que no son cristianos, ¿qué quieren? ¿Verdad? Pues se hace un peinado de estos raros, se ponen, ¿no? Pues se quieren poner como su ídolo, ¿no? Pero cuando uno conoce a Cristo, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser nuestro semblante? Como el de Cristo, ¿sí? Y para eso debemos de escudriñar las Escrituras. Y a mí me gusta cómo Pablo le habla a estos hombres y le dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino de Jesucristo y a este crucificado. Dice, y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y con mucho temor y temblor. Fijaros, temor y temblor. No sé, tú piensa un poco quién era Pablo y que esté diciendo esto, ¿no? Si él no temía nada ni a nadie, ¿no? Al revés, él iba, ¿no?, a matar a los cristianos. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice, ni palabras, el versículo 4, perdón, y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ¿verdad? De humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? El propósito de cuando una persona, bueno, un hombre de Dios sale a compartir, ¿verdad? El deseo, no hay más otro deseo que Cristo se lleve la gloria, ¿sí? Porque Él pondrá palabras en nosotros, porque si no es imposible que yo pudiera hablar ahora, ¿sí? Pero Dios tiene poder para hacerlo, si Él quiere que ustedes sean esas herramientas, ¿verdad? Donde tendremos que llevar, ¿qué tendremos que llevar? El Evangelio, ¿por dónde? Vale. Me acuerdo de ese mensaje. Yo cada vez que quería venir a México, cuando era soltero, pues había un pastor que me decía, no te preocupes que yo te voy a preparar un México. Y me mandaba pues a donde, pues a sitios difíciles, ¿no? Sitios donde pues era complicado, ¿no? Y ahí. Y me acuerdo que también, pues otra vez, ¿no? Dice, bueno, pues hay un llamado a esto. Y dice, pero si es que, como están los billetes tan caros y este pastor es un poco de la mano de la hermandad. Y espero que no me esté viendo. Perdóname, hermano. Pero me venía ahora, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad? Y predicar el Evangelio, ¿por dónde? Por todo el mundo. ¿Y qué decimos cuando decimos? ¿Cada persona es? ¿Cada persona es? Pues fíjate si hay mundo aquí, para evangelizar. No hace falta irse. Entonces nos quedamos allí las 300 personas en el faro, así no hay billete, ni para México, ni para Noruega, ni para Italia, ni para nada. Madrid, 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 ¿no? Y a evangelizar Madrid. Porque en verdad todavía hay mucha gente que está sin Cristo. Sí, hay mucha gente. Y gracias a Dios que están los hermanos en Brasil, gracias a ustedes que estáis en México, gracias por los hermanos de Perú, por Venezuela, por Colombia, por todos, ¿no? Oremos por ellos, porque Dios le ha puesto esa carga en sus corazones y que, como decía, ¿no?
Oremos por ello, ¿verdad? Para que se abran puertas, para que el Evangelio sea predicado ¿con qué? Con denuedo, con ganas, con fuerza, ¿sí? Prepárate, porque es el tiempo. Por eso creo que Dios ha puesto esto, porque sois la nueva generación que tendréis que ir a predicar al mundo. Pero la persona que tienes al lado, ¿qué es? Un mundo. Entonces ya tienes ahí un mundo para evangelizar, ¿eh? Conócele, ve sus costumbres, mira, ve tal, lo que te cae mal, lo que te cae bien, fíjate, todo lo que hay que tratar ahí, ¿eh? Porque cuando se va a un país, ¿no? Ángel, lo primero, hoy nos lo decían, ¿no? Nos tenemos que hacer como ellos, ¿verdad? Para de esa manera ganar al mayor número de personas, ¿no? Porque si, como hoy bien nos decía, si yo llego aquí y quiero implantar lo mío, pues seguramente que me diré que corra al aire, ¿no? Que aquí ya tenemos bastante, ¿no? Para que tú vengas ahora aquí a... Pero esto es así, ¿sí? Dios nos ama y Él nos quiere enseñar, ¿verdad? Por eso en el tiempo, por eso hay que saber esperar los tiempos de Dios. Hay que saber esperar los tiempos de Dios. Por eso, jóvenes, ¿no? De verdad, mucho ánimo, tener paciencia, ¿sí? Todo llega, pero ya, ahora, desde el momento, tienen que empezar a agarrar las cosas de Dios, tienen que empezar a enamorarse de las cosas de Dios, ¿no? Ahora estaban ahí, ese grupito de jóvenes, pero ya estaba aquí el otro grupito un poquito más grande. Pero este grupito tiene que crecer y este otro grupito tiene que estar ahí. Y esto es así. Y tenéis que poneros con esa actitud de fe. Dice, en el versículo 5, dice, para que vuestra fe, ¿verdad? Lo que quiero que esta tarde se quede es esto, nuestra fe, para que nuestra fe no esté fundada, ¿en qué? En sabiduría de los hombres, ¿verdad? Sino en el poder de Dios, ¿verdad? Yo tengo el privilegio de trabajar también con el pueblo latino, allí en Villalba, en Madrid, al norte de Madrid, y puedo testificar, ¿no? que he podido aprender mucho de esto, ¿no? Del poder de Dios. Porque ver personas que salen de su país porque quieren mejorar su calidad de vida, ¿no? Pues igual que los españoles en su día emigraron a Alemania y fueron pues a muchos sitios, ¿no? Y yo los veo a ellos cuando llegan y gracias a Dios ha abierto ahí una puerta para que les podamos atender, ¿sí? Y pues como todo, ¿no? Pero hay testimonios que te quedan sorprendidos, ¿sí? ¿Pensáis que un hombre con 3 hijos y $5 puede pasar en un aeropuerto de turista? Pues él pasó, ¿no? Dios abre puertas, ¿no? Hoy ese hombre es cristiano, está sirviendo la obra de Dios. Y esto es lo importante, ¿no? Que entendamos esto, la fe en el Hijo de Dios, es lo que cambia los corazones. La sabiduría, bien. Quien no la tenga, ¿quién no la va a dar? ¿Quién no la va a dar? Dios. Yo no era Pablo, ¿verdad? Pablo, ¿qué era? ¿Qué decía él que era? Testimonio, su testimonio era tremendo, ¿verdad? Había tenido uno de los mejores maestros, todo. Pero todo ¿no ves? Él era al contrario. Pero es un corazón cambiado, porque no eres más humilde porque tengas menos, porque hay muchos humildes, ¿no? O muchos pobres que están en la calle pidiendo, ¿verdad? Y son más orgullosos, ¿verdad?, que el que tiene mucho, porque no quieren la ayuda que le quieres dar. Pero lo importante, ¿verdad?, es que cuando Dios toca tu corazón, ¿verdad?, por esta palabra, para que vuestra fe, para que su fe en el Hijo de Dios no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? De Dios. Y de esa manera, yo digo, ¿sí?, va a ser todo diferente, porque yo digo, y lo sé, ¿no?, que alrededor de ustedes tenéis mucho testimonio
y seguramente que os pueden compartir de esto. Mateo 20. Y hemos visto estos puntos, ¿verdad? Por no tener, hoy nos decían también, ¿verdad?, que la palabra tiene que ser revelada a nuestros corazones, ¿sí? Y es así, tiene que ser. Y dice que la primera vez, cuando Jesús dijo esto, dice que Pedro se puso ahí un poco, ¿verdad?, y le tuvo que reprender. La segunda vez vemos que se entristecieron grandemente. Pero ya la tercera vez vamos a ver, ¿no? Dice en el 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos, dice, aparte en el camino y les dijo, ¿verdad? He aquí, subimos, se está acercando el tiempo, ¿sí? Subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en los principales y sacerdotes y los escribas y lo condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le encarcelan, le azoten y le crucifiquen, más que al tercer día resucitará. Y aquí ya la cosa se estaba poniendo como que ya más pesada, ¿no? ¿Verdad? Porque cuando una cosa se dice una vez, ¿no? Cuando nosotros, los que tenemos hijos, ¿verdad? Te lo digo cuántas veces. ¿Qué le decimos a los hijos? Como te lo tenga que decir 3 veces, prepárate, ¿verdad? Una, bien, dota, pero la tercera ya, ¿verdad? Le decíamos, como te lo diga 3 veces, ya verás cómo vas a ver. Cada uno sabe cómo ha sido corregido, ¿verdad? Pero qué bueno que no seamos duros de corazón ni duros de cerviz, ¿verdad? Y podamos oír la voz de Dios claramente al corazón y no ser rebelde. O como decía Pablo, y no fui rebelde a la visión, sino que obedecí y fui adelante. Y por eso Dios, ¿verdad?, pondrá palabras y donde estemos, ¿verdad?, vamos a poder hablar. Y vamos a poder estar en situaciones, pues como decía Pablo también, ¿verdad? Todo, no, a mí me encanta ese versículo, ¿no? Todo lo que me aconteció ha servido, ¿para qué? Para el progreso, ¿de qué? Del Evangelio. Entonces, era un hombre que estaba dedicado, lo tenía claro desde el momento, ¿verdad?, que él escuchó la voz, desde el momento que quedó paralizado, desde el momento que le dijeron, mira, ahora tienes que dirigirte a cierta casa de tal lugar, que eran sus propios enemigos, porque cuando le vieron se asustaron, y le dijo, y ahora te dirán todo lo que tienes que hacer. Y cuando se obedece la palabra de Dios, ¿qué acontece? Pasan cosas. Cuando somos obedientes, pasan cosas, buenas o malas. ¿Sí? Si tú vas con el carro y pones la placa 80 y vas a 120, ¿qué te pasa? ¿Te ocurre cosas buenas o malas si está la policía ahí? Te agarra y te dice, ahí lo llevas, ¿no? Una firma. Sí. Entonces Cristo nos advierte por medio, ¿verdad?, de la cruz, ¿verdad?, por el camino nuevo por el cual tenemos que entrar, ¿sí?, siguiendo sus pisadas, conociéndole a Él. Él nos está diciendo, mira, yo he venido para esto, sí, está bien, sí, la situación esta la hemos atendido, la de dar de comer, sí, la de sanar, sí, sí, cuántas cosas nos ha librado el Señor, pero aquí estamos para salvación, sí. Así que ponte con rapidez, con diligencia, ¿verdad?
y ponte manos a la obra. Y dice así: entonces se le acercó la madre, ¿verdad? No podría ser de otra manera que una madre, ¿no? ¿Qué quiere una madre para un hijo? Lo mejor, ¿verdad? Entonces esta madre se le acercó a Jesús, ¿verdad? A decirle. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, ¿sí? Y él le dijo: ¿qué quieres? Jesús atiende las situaciones, pero hay cosas que nosotros ya, como hoy nos decían, tenemos que tener como el oído presto. El oído tiene que estar ahí, abierto, pero el oído espiritual, ¿sí? Para oír palabras de vida eterna. Porque ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde vamos a ir? Por eso digo, ¿dónde está tu meta? ¿Solamente estar un tiempo en el programa de X? Yo te animo a que entres en el plan de salvación, el programa de salvación que tiene Cristo Jesús. Yo te digo que no te vas a aburrir, siempre vas a estar activo porque Dios te va a guiar, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda la verdad. Y vamos a ser guiados donde esté la necesidad y vamos a estar donde Dios quiera, como era Pablo. En prisión, pues bueno, aprovechaba y ahí se ponía a escribir sus cartas, ¿no? Y ahí se ponía a predicar y a orar y a cantar a Dios. Y por medio de su testimonio, ¿verdad?, cambiaron muchas cosas. Y yo te digo, ¿no?, o les digo a ustedes hoy, esta tarde, que presten atención al mensaje de salvación, lo que Cristo quiere. Dice Santiago, ¿verdad?, oráis y no recibid. ¿Por qué dice? Porque lo que pedís, lo pedís para ustedes, para ustedes mismos. Esta madre que estaba pidiendo, para ella misma. Estaba viendo que era Jesús, el Hijo de Dios. Y dijo, qué mejor, si esto va a ser así, esto va a ser ya, ¿no? Esto va a ser lo más, ¿no? Y va a estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. No. Pero Jesús, ¿qué le dijo? No sabéis que no, dice, ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, ¿verdad? ¿No? Estos dos hijos míos, ¿sí? El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió y le dijo, ¿no sabéis que lo que pides? Dice, no sabéis no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Porque decía Jesús, a mí no me corresponde, ¿no? Dice, no sabéis lo que pedís. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él le dijo, a la verdad, mi vaso beberéis, ¿verdad? Y vemos, ¿no?, cómo acabaron sus vidas. Y vemos cómo acabó la vida de Pedro y vemos cómo acabaron la vida de muchos hombres de fe, ¿sí? Tomando de esa copa también y participando de ese bautismo también. Pero el que estemos a la derecha o a la izquierda, ya, ¿no? Entonces, aquí le dijo así, ¿no? Dice, seréis bautizados, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados, ¿por quién? Por mi Padre, ¿verdad? Aquellos que están preparados, ¿por quién? Por mi Padre. Y nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, del Padre, ¿sí? Tenemos que ser corregidos por el Padre, porque hoy también lo decían, ¿verdad? Somos hijos obedientes, ¿verdad? El Padre corrige, el Padre no tiene que decir, como te lo tenga que decir 3 veces, ¿verdad?, sino a la primera obedecemos lo que la palabra dice, ¿sí? Mas en tu palabra echaremos las redes,
¿sí? Tener esa convicción de fe en tu corazón cuando te acercas, ¿verdad?, al manto de justicia, sabiendo, ¿verdad? No sé lo que has vivido en tu vida, no sé lo que has podido pasar en tu vida, yo sí sé lo que pasé en mi vida. Y después de malgastarlo todo, yo escuché de Jesús, del Hijo de Dios, que había muerto y que había resucitado al tercer día. Vi personas, sí, con temor y con temblor, predicándome el Evangelio y hablándome que Cristo podía cambiar mi vida. Y veía con la ilusión que daban un volante, y veían con la ilusión que estaban, ¿sí?, leyendo las Escrituras, orando. Y me empezaron a transmitir esta fe, ¿verdad?, que yo rápidamente deseaba eso para mí, ¿sí? Y por eso mi fe no está basada en la sabiduría de los hombres, sino ¿dónde? En el poder de Dios. Porque esos hombres de Dios me apuntalaban siempre. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo. Poner siempre la mirada en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada. Por eso, jóvenes, sí, está bien, se puede estudiar, se pueden hacer cosas, pero que la mirada esté puesta en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Va a ser todo más diferente. Todas las cosas, ¿no?, que gracias, ¿no?, yo doy muchas gracias a la obra de Retos, porque es una obra maravillosa donde podemos ver cómo personas, ¿verdad?, podemos ser útiles en las manos de Dios. Y Dios nos pone la herramienta para que de esta manera podamos conocerla a Él. Dice, y como decía aquí, y Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, dice, no es mío darlo, sino ¿de quién? De mi Padre. Y esto es así, por eso digo, ¿no?, vemos la vida de los discípulos, ¿no?, acabaron, pero pensar un poco en estos 3 puntos que hemos tocado. Cómo Jesús, ¿verdad?, le fue diciendo, el Hijo del Hombre, ¿verdad?, he aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Les concederá, perdón, es que me está el móvil. Estaba viendo, bueno, había un milagro porque sin gafas estaba leyendo ya hace un buen rato, digo, esto es tremendo. No las quería ni coger, mi mujer lo sabe, dice, este está hoy por las nubes. No estaba en el monte, que estaba en la cama, no sé qué. Pero es verdad, necesito gafas para leer, pero llevo un buen rato leyendo y no me hacía ni falta. Digo, aquí pasa algo, los hermanos lo han bendecido, el púlpito. Tremendo. He aquí que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, ¿verdad? Y vemos, ¿no?, como esto también se lo dijo anteriormente y anteriormente. Y en cada vez que se lo decía acontecía algo diferente. Y yo no quiero que tú te quedes triste, ¿verdad? Que tu gozo sea completo en el mensaje de salvación que se está predicando. Se nos está implantando, ¿verdad?, un reto, ¿verdad? Y predicar el Evangelio por todo el mundo. Ya, como hay pandemia, no podemos salir fuera, pues ya hemos decidido que cada persona es un mundo, pues ya tenemos un mundo, ¿no? Fíjate si hay mundos aquí, ¿no? Y países que conquistar, ¿no? Pues vamos a luchar por ello, por cada alma, por cada persona, ¿sí? Y vamos a quedar ya un poquito, 2 de Pedro. Y sabiendo estas cosas, ¿verdad?, como hemos dicho antes también, que Pablo decía,
para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, ¿sí? Esto es muy importante. Y nuestro fundamento, ¿verdad?, en la fe tiene que estar fundado ¿en quién? En el Hijo de Dios. Por eso, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Y me gustaría leer aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice, por esto, ¿verdad? Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y vemos cómo Jesús, ¿verdad?, también a sus discípulos se las recordó, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? Aunque vosotros, a la verdad, sepáis, está hablando el apóstol Pedro, ¿no?, a la iglesia, estáis confirmados ¿en qué? En la verdad. Pero no importa, ¿verdad? A veces parece como que los mensajes son repetitivos, pero no. Dios quiere hablar a tu corazón. Por eso tenemos que estar atentos a oír la voz de Dios. Que penetren bien estas palabras en vuestros oídos. Porque de esta manera no vamos a tener estas preguntas hacia Jesús, como tuvo Pedro, ¿verdad? Ten misericordia de ti, no vayas, ¿no? No vayas, ¿para qué? Ya miraremos cómo lo hacemos, Le dijo, apártate, no has entendido nada. La segunda vez que se lo dijo, ¿verdad? Dice que ellos mismos se entristecieron, ¿cómo? Grandemente. Y la tercera vez, como esa madre, ¿verdad?, se acercó a Jesús a pedirle algo que pues le dijo, a mí no me corresponde esto. Yo sé que hay aquí corazones que se van a entregar a Cristo. Sé personas que van a ser bautizados. Sé personas que van a tomar este reto en cuanto a llevar el Evangelio, ¿sí?, con su testimonio. Tomarán cada día su cruz y me seguirán. Y estos serán verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Los que permanecen en mi palabra, los que se dejan, ¿verdad?, como dice Juan, corregir, enseñar, como hijos obedientes. Y de esta manera dice que llevaré a muchos frutos. Y esto es algo que me agrada, ¿verdad?, cuando nuestros pastores, las personas que nos instruyen en la palabra, nos enseñan y nos dicen, ¿verdad?, por dónde debemos conducirnos, cómo tenemos que hacer las cosas, pero siempre apuntando ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Pablo le dijo a los corintios, yo vengo a ustedes como con temor y temblor, no vengo con sabiduría de los hombres, ¿no?, ni con ninguna artimaña. Yo vengo a anunciaros a esto, a Cristo, ¿verdad?, crucificado. Cristo vive en cada corazón que por la fe, ¿verdad?, lo acepta. Y de esta manera empiezas a vivir una vida diferente, ¿sí? Por eso aquí el autor de Pedro, era la segunda carta que escribía a la iglesia, de alguna manera era para apuntalar, ¿verdad?, a estos hombres que tenían que fortalecerse en la fe, que su fundamento fuera la fe, y les empieza a recordar esto. En el versículo 13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Sí? Qué bueno, ¿sí? Aquí Pedro ya lo tenía más clarito, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad?, el propósito por el cual estamos en esta tierra. ¿Sí? Que sea un propósito para la gloria y para la honra de Dios. Que tu vida, que mi vida, como decía Pablo, todo lo que me ha acontecido en el Evangelio, ¿no?, todo lo que me ha acontecido ha servido ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. Y el tiempo que es lo mejor, ¿sí? Una vida aprovechada en Dios es lo mejor. Y aquí ya Pedro sabía, yo sé ya lo que me espera.
yo sé dónde voy. Pablo también lo anunciaba, ¿verdad? Cuando estaba dándole esas instrucciones, ¿verdad? Como hoy nos las están dando también a nosotros, ¿verdad? A su hijo amado Timoteo, ¿verdad? Yo he corrido la carrera. Yo he alcanzado, él tenía ya su testimonio, él sabía. Y estaba este joven, como hoy ustedes jóvenes, o en edad o en Cristo, da igual. Yo me siento joven en Cristo. Creo que todavía hay mucho que alcanzar, hay mucho que hacer todavía en el plan de Dios. Pero tenemos que armarnos de valor, de los mismos pensamientos que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa palabra me la dio a mí Dios cuando vino la pandemia, porque donde vivía se cerró todo. Y había situaciones, familia, gente, muchas cosas. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder atender todo esto? Mis pensamientos son muy cortos, pero gracias a Dios por Cristo, ¿verdad? Porque cuando uno se arma con los pensamientos de Cristo, ¿cómo vamos a la batalla? ¿Cómo vamos a la lucha? Cuando vamos en el nombre del Señor, ¿cómo vamos? En victoria. Vamos en victoria. Cuando vamos en nuestra lógica, cuando vamos en nuestro razonamiento, pues unas te salen bien y otras no tan bien y así vamos, ¿verdad? Pero cuando vamos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Las cosas cambian. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia, con rapidez, que después de mi partida, ¿sí?, vosotros podáis en todo momento tener memoria ¿de qué? De estas cosas, ¿verdad? Que no sea, como dice Santiago, ¿verdad? No ser oidores, ¿cómo? Olvidadizos. Que este momento, yo sé que va a haber un momento para ti, porque Dios, ¿verdad? En el momento oportuno, ¿verdad? Cuando más débil o cuando menos fuerza tienes o cuando menos parece que tu problema o tu situación no va a tener solución, ahí es cuando llega el amor de Dios, ¿verdad? Romanos 5, sí. Ahí es cuando llega el amor de Dios. Por eso, anímate esta tarde, o en estos días, o en que estamos en el sitio, en el lugar correcto, donde Jesús te va a preguntar, seguro va a hablar a tu corazón, ¿qué quieres que haga? Personas fueron valientes y le dijeron, Señor, que recobra la vista, por tu fe, la vista y por tu fe eres salvo, le dijo. Por tu fe eres salvo, pero así ni todo, toma la vista también, poder ver, ¿sí? Zaqueo, baja rápido de ahí. Veo que tienes interés por las cosas de Dios, veo que has venido al encuentro con hambre, ¿no? Como han dicho esta mañana, cuando empezaba la convención, trae hambre, de pan de vida, ¿sí? Zaqueo subió rápido a ese árbol, quería ver quién era ese tal Jesús, sabemos, pero Jesús sabía lo que había en ese corazón, había situaciones complicadas y Jesús sabe lo que hay en cada corazón en esta noche, ¿sí? Y si tú dispones tu corazón, Él va a obrar, pero si tú, es una palabra que dio el otro día el hermano allí en el DF, y si tú te tomas en serio a Dios, Dios te tomará en serio a ti, ¿sí? Y si tú tomas en cuenta a Dios en todo lo que vas a hacer, Dios te va a tomar en cuenta en todo y te va a corregir. Y a veces pues te va a decir, no me corresponde a mí darte eso, de ponerte un hijo. Yo tengo 3 hijas. Señor, que sean 3 de todo corazón, que sean, ¿no? Es mi oración, ¿no? Es mi oración. Señor, que mis 3 hijas te sirvan, que mis 3 hijas conozcan nombres de Dios. Pero lo único que puedo decir, Señor, en tus manos las pongo, ¿verdad? Y tengo que ser fiel a mi Señor, ¿sí? Porque a Él le corresponde, ¿sí? Hacer la obra en ellas también, igual que la hizo en mi vida. Ahora, si yo soy una buena referencia, si yo soy un buen testimonio, ¿sí? Bueno, pues ahí estamos. Y tenemos un Dios de poder, que hace milagros. Por eso nuestra fe no está basada en lógica, 2 por 2, 4.
Y yo sé que tu vida puede cambiar hoy, si tú quieres. Yo recuerdo cuando empecé a escuchar el Evangelio, a mí me decían, no damos por ti ni un duro, que podría ser un peso, ¿no? No damos por ti ni un peso. 24 años, 49 kilos. Nadie apostaba por mí. Pero hubo alguien que sí confió en mí, Cristo Jesús. Porque no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué? Su majestad. Pues cuando Él recibió a Dios Padre, honra y gloria, dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria, una voz que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? Y dice el versículo 18, y nosotros oímos, ¿verdad? Esa voz enviada del cielo, cuando estábamos, ¿con quién? Con Él en el Monte Santo, ¿verdad? Por eso aquí Pedro, ¿verdad? Estaba animando, ¿verdad? Que su fundamento en la fe no variara, ¿sí? No hay otro evangelio. Pablo mismo decía a los Gálatas, si yo mismo viniera predicando otro evangelio que no fuera el de Jesucristo, rechazarlo, ¿sí? Por eso debemos oír su voz con claridad, por medio de las Escrituras. La palabra de Dios es verdad, la suma de su palabra es verdad, ¿sí? Y cuando tú dispones tu corazón, ¿verdad?, a oír la voz de Dios, Él va a hacer su obra en nosotros. Y nosotros oímos esta voz que es enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿verdad? Hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta el día que aclarezca, y el lucero de la mañana salga, ¿en dónde? En vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en Hebreos nos lo dice, ¿verdad? Si hoy, ¿verdad?, escucha, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo habla a tu corazón, no endurezcas, ¿sí? No endurezca. En el 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por eso creo que tenemos la palabra profética más segura y el mismo Jesús, ¿verdad?, se lo estaba diciendo a sus propios discípulos, ¿no? Y aquí dice en el 3:14, igual me salto un poco porque ya el tiempo, dice, por lo cual, para ir terminando, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿verdad?, dice procurar, ¿sí? ¿Cómo dice? Con diligencia, quiere decir rápido, ser hallado por Él, sin mancha, irreprensible, ¿y cómo? Y en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según
Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, ¿verdad? Y por eso decía, ¿no?, que la palabra profética más segura, ¿verdad? Y Pablo nos ha escrito muchas cosas y por eso él decía, me propuse no saber otra cosa entre ustedes que esto, pero fui con esta actitud, ¿sí? Con temor, ¿no? Y con temblor, porque no quería, ¿verdad? Porque sabemos quién era Pablo, sabía todo el conocimiento que tenía, podía expresarse, podía ser muy elocuente, podía ser todo lo que quiera, pero él decía, yo no quiero que ustedes sean confundidos con eso, quiero que su fe sea con un encuentro personal con Jesús, ¿sí? Por eso yo estos días, desde que estoy en México, mi oración es esta, Señor, que tu presencia venga a mi vida como nunca. Los ratos que estamos pasando, anhelamos, ¿verdad? Como la primera vez, sí. Ese momento, ¿verdad?, que nos alumbró en aquella oscuridad y se rompieron las cadenas y fuimos libres, ¿sí? Y como aquel carcelero, ¿qué pidió? ¿Qué tenía que hacer, verdad?, para ser salvo. La luz del Evangelio tenemos que llevar al mundo. A tu lado tienes un mundo. Háblale de Jesús. No te canses, como decía Pedro, de repetir. Como bien sabemos del hermano Pablo, ¿no?, nos ha hablado en sus epístolas, hablándonos de estas cosas, ¿verdad? Y vamos a terminar, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, ¿sí? Hay cosas que no entendemos. Yo, la verdad, soy un poco corto en algunas cosas, pero Dios nos las revelará. Y si tenemos hambre de las cosas de Dios, si tú oras, si tú le pasas tiempo en la palabra de Dios, yo te digo que Dios te las va a revelar, ¿sí? Porque aunque han sido ocultas, ¿verdad?, a los sabios y entendidos de este mundo, dice, a ti te ha agradado, Padre, y nos las has revelado, ¿verdad? Por eso tenemos que confiar en Dios, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría que viene de Dios. Dice en el 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra ¿qué? De vuestra firmeza. Antes bien, creed, ¿en dónde? En la gracia que es en Cristo Jesús y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Pues yo era un poco lo que tenía en mi corazón. Que Dios les bendiga, que oramos si les parece bien. Y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos ayude, ¿verdad?, a disponer nuestro corazón en estos días, que Él va a hablar a nuestros corazones. Nos van a decir cosas que a veces, pues como le dijo a Pedro, ¿no?, apártate de mí, ¿sí? O te puedes entristecer porque la oración que estás pidiendo no va a ser contestada, ¿sí? Pero confía en el Señor, Él te va a dar lo mejor. Amén. Y muchas gracias por todo.